¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, hoy en esta noche por tu cuidado y tu protección. Señor, gracias también por el cuidado que has tenido para con nosotros durante esta enfermedad. Te rogamos que nos sigas guardando, que nos sigas cuidando, Señor, si es así tu voluntad. Y te rogamos, Señor, también para que hoy en esta noche podamos ver tu palabra, que pueda traer consuelo a nuestros corazones y podamos ver precisamente que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el Maestro quien nos hable hoy en esta noche. Gracias, Señor, por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo precisamente Esther. Hoy vamos a tener la clase de Esther y vamos a ir al capítulo 9, de los versículos 23 al 32. Esther, capítulo 9, versículos 23 al 32, dice la palabra: y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él le ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejaran de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Bien, vamos a comenzar esta sección. Y esta sección precisamente tiene que ver es un recordatorio de todo lo que había pasado los judíos mientras estuvieron bajo el reino de Asuero. Y esto es precisamente lo que dice el versículo 23. Los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Y podemos ver aquí, en este versículo, pues la obediencia de los judíos, la obediencia a las instrucciones de Mardoqueo, toda esta serie de instrucciones que se les dio en el capítulo 8, del versículo 8 al versículo 13, donde habla precisamente de cómo se hizo un decreto para que se defendieran el día que se iban a defender. Pero yo lo que alcanzo a ver aquí precisamente es cómo la obediencia a los judíos, la obediencia precisamente a lo que Mardoqueo les había escrito, les había salvado la vida. Y no vacilan precisamente en poner por obra esas ordenanzas en torno a esta fiesta. Yo creo que esto es algo importante, la obediencia
salva la vida. Es cierto, fue Dios. Dios es el proveedor, Dios es el protector, pero es la obediencia de ellos precisamente a las palabras de Mardoqueo lo que le salva la vida. Y vemos en el versículo 24 cómo vuelve a recordar que Amán, Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes para destruirlos y había echado puros, es decir, suerte, para su ruina y su destrucción. Entonces vuelve a recordar la escena de cómo Amán echó la suerte. De hecho, este versículo hace referencia al capítulo 3, versículo 7, con la finalidad de echar suerte para el día más oportuno para la ruina y la destrucción de los judíos. Y como hemos notado en este maravilloso libro, cómo no se menciona el nombre de Dios, pero la mano de Dios está presente y el cuidado y la protección está con su pueblo. Entonces, vemos aquí también en el versículo 27 cómo recuerda cuando la reina vino ante el rey. Y esto hace referencia pues a Esther. Y precisamente vemos cómo está citando a Esther y vemos que recuerda cómo fue la salvación de los judíos. Y también nos dice en el versículo 26 ¿por qué se llamaban aquellos días Purim? Por el nombre de Pur, que significa echar suerte. Echar suerte. Y esto es algo muy importante porque vemos aquí cómo el motivo de la celebración es la providencia de Dios. La suerte de que ellos iban a ser destruidos, pero Dios tiene en control todo. Dios tiene el control todo y conduce precisamente en ese mismo día la destrucción de los judíos, la destrucción de Amán, de su casa, y la liberación del pueblo de Dios. Y por eso es que precisamente los versículos 26 y 27 también nos habla de estas instrucciones que Mardoqueo, ahora ya siendo un oficial, un alto oficial del reino, empieza a dar estas instrucciones a los judíos para que precisamente todo lo que había acontecido no lo olvidaran y precisamente también celebraran ese día. Y era una celebración que debía de ser asumida cada año, y era una fiesta que se tenía que guardar. Y vemos aquí cómo los judíos aceptaron esa fiesta sin titubear y celebraron esos 2 días consecutivos. Y esto me llama la atención porque reconocían la autoridad de Mardoqueo y se sometían gozosamente a su gobierno. Y vemos cómo también en el versículo 17 del capítulo 8, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, por el temor de los judíos habían caído sobre ellos. Hermanos, hemos estado estudiando en los domingos en el libro de Hechos la gloria de Dios. Y en su momento, cuando estudiamos también el capítulo 8, el versículo 17, veíamos cómo estos hombres, cómo había prosélitos, cómo había gente que se hacía judía, precisamente por ver cómo Dios había librado a estos hombres y cómo estos hombres estuvieron ahí para la gloria de Dios. Y cómo no solamente esto, sino también vemos cómo estos hombres que se hacían prosélitos seguían precisamente las reglas, las normas, pues de la vida religiosa de Israel. Y cómo estos hombres se hacían temerosos de Dios. Y cómo esto, hermanos, cómo
cómo el hecho de que estuvo en peligro el pueblo judío y cómo Dios milagrosamente lo rescató, pues es para la gloria de Él. Es para la gloria de Él. Y vemos también en el libro de Esther, hay un versículo que es realmente importante, y es Esther capítulo 3, versículo 8. Precisamente Amán hablando con el rey Asuero, y le dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada les beneficia el dejarlos vivir. Hay un pueblo entre los pueblos cuyas leyes son distintas. Y esto precisamente lo podemos aplicar a la iglesia hoy en día. Hay un pueblo entre los pueblos cuyas leyes son distintas. ¿Cuál es nuestra ley? La palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad final. No son las tradiciones, no es precisamente lo que un hombre o varios hombres digan. No, nuestra autoridad final, nuestra autoridad, nuestra regla de vida es la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, yo quiero que me acompañe precisamente a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos otra palabra, no necesitamos otras leyes, no necesitamos a un hombre que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Lo que necesitamos es la palabra de Dios, pero lo que necesitamos es obedecerla. Y una de las cosas que podemos ver en estos versículos es la obediencia. La obediencia le facilita a Dios el hacer su voluntad con nosotros. Por eso es importante la obediencia. Decíamos también en Romanos 1:5, para la obediencia a la fe. Entonces, vemos aquí lo que podemos aplicar para nuestras vidas es la necesidad de obedecer la palabra de Dios, la necesidad de solamente la Escritura. No necesitamos más. Dios preserva a su pueblo precisamente a través de la palabra de Dios. Dios precisamente a través de la palabra de Dios la corrige, lo redarguye, lo instruye en justicia. ¿Con cuál es el propósito? Que ese pueblo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso no necesitamos la psicología, por eso no necesitamos el humanismo, solamente necesitamos la palabra de Dios. Y esto es importante porque, hermanos, si no sabemos obedecer, si no obedecemos, y hoy precisamente creo que es importante en medio de esta crisis, de esta pandemia que estamos teniendo a nivel mundial, cómo debemos de acatar precisamente las reglas que la autoridad nos dice, ¿no? Pero a veces nosotros somos tan inteligentes y nos las queremos dar de muy sabios que no obedecemos. Y necesitamos obedecer precisamente. ¿Por qué? Porque la obediencia, lo podemos ver en el ejemplo de los judíos, la obediencia preservó su vida. La obediencia preservó su vida. Y ahora Mardoqueo está diciendo, porque hubo obediencia y se preservó su vida, ahora van a ser días que deben de ser recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, en cada provincia, en cada ciudad. Y estos días de Purim no deben de dejarse de celebrar entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes, ¿sabe? Hay una fiesta precisamente entre los judíos de Purim. Hay una fiesta, lo siguen celebrando. Lo siguen celebrando. ¿Por qué? Porque Amán era enemigo de todos los judíos y buscaba la eliminación de todos.
Y este es un tiempo de fiesta, de que celebraran la fiesta. ¿Por qué? Porque esa gran liberación no debe de ser olvidada nunca. Y en un sentido, hermanos, es lo que nosotros hacemos cada domingo. Cada domingo que nosotros nos reunimos como iglesia. Por eso es tan importante reunirnos como iglesia. Es una celebración. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, de reflexión también. No solamente de gozo, porque tenemos que pensar por qué viene este gozo. ¿Y este gozo viene de qué? De que hemos sido liberados, de que hemos sido libertados. ¿De qué? Del poder del pecado. Hemos sido librados de la terrible ira de Dios. Y celebramos precisamente a Cristo Jesús, porque Él hizo provisión, porque Él es precisamente nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es que nos reunimos cada domingo para celebrar, para exaltar su nombre, para decir el pecado era mi enemigo, pero ahora precisamente he experimentado una gran liberación y no debe de ser olvidada jamás. Por eso nos reunimos los domingos. Así es que cuando tú dejas de asistir el domingo, te estás perdiendo de esa celebración, de ese gozo, de esa alegría de saber que tu alma ha sido rescatada. Entonces, vemos aquí cómo las instrucciones de Mardoqueo las da el pueblo obedece, el pueblo las aprueba, el pueblo las refrenda y el pueblo las hace suyas. Y eso es precisamente las celebraciones de aquella generación marcaría hasta el día de hoy precisamente esas fiestas. Y vemos cómo en el versículo 29 también nos habla de la reina Esther. Vemos cómo la autoridad de la reina Esther. Y hace un resumen precisamente de todo lo que ha pasado. Y pareciera ser como que ha guardado hasta el final con broche de oro para que apareciera nada más y nada menos que la heroína de la historia, que es Esther. Pero no es Esther la heroína de la historia, es Dios precisamente. Esther, Mardoqueo, fueron instrumentos en las manos de Dios para preservar a su pueblo. Fueron instrumentos de Dios para preservar a su pueblo, para cuidar a su pueblo. Dios siempre cuida a su pueblo. ¿Y por qué? Lo hemos mencionado anteriormente y yo quiero que me acompañe a Génesis capítulo 12 para recordar precisamente el pacto que tuvo Dios con Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya he explicado este versículo y hemos dicho que si el pueblo judío hubiera sido exterminado en el tiempo de Esther, no se hubiera cumplido esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Mas sin embargo, Dios es fiel. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel. Dios no es como el hombre, que es mentiroso, que tiene variación. En Él no hay sombra de variación. Él es siempre el mismo y Él es digno de confianza. Y entonces no podía permitir que el pueblo fuera destruido. ¿Por qué? Porque tiene un pacto, porque tuvo una alianza con Abraham. ¿Y por qué? Porque de ese pueblo vendría Cristo. Vendría Cristo. Y vemos entonces cómo este pueblo obedece, y vemos cómo obedece a quienes, a los instrumentos que Dios había puesto para guiar al pueblo, que fue la reina Esther y Mardoqueo.
Y vemos cómo Esther había desaparecido del escenario desde el versículo 13, pero ahora vuelve a aparecer con una nueva función. ¿Cuál? La de legisladora. Naturalmente no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Mardoqueo envió las cartas y la redacción del documento de Esther, pero Esther manda esta carta precisamente añadiendo a su propia autoridad para precisamente que el pueblo obedeciera. Y le llama el mandato de Esther. No sé si para distinguirlo de la anterior carta de Mardoqueo, no lo sé, pero lo que sí sabemos es que Esther, hija de Abigail, escribió esta carta. Entonces, creo que esto demuestra precisamente, no era el contenido novedoso, no era que trajera algo nuevo, sino precisamente el haber escrito con autoridad. Y creo que esto es muy importante. Y vemos aquí la autoridad de Esther. Y vemos su autoridad como reina. Vemos la autoridad, vemos a esta muchacha desde un principio, cómo se sometió a la autoridad de su tío. Y ahora, al final de este maravilloso libro, vemos la autoridad de Esther, la autoridad como reina. Vemos la historia de la valentía de Esther, de la sabiduría de Esther, de su prudencia, de cómo arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo y se había extendido precisamente en los judíos. Y hermanos, esto es algo que hemos estado también analizando. Esther es un tipo de la iglesia. Es un tipo de la iglesia. Y la iglesia también precisamente actúa en base a la autoridad, no a su propia autoridad. No es que la iglesia haya por sí misma haya ganado una autoridad, pero no, miren, acompáñenme a Mateo, el último capítulo de Mateo. Mateo, capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id. ¿Por qué la iglesia va? Porque tiene la autoridad, no una autoridad en sí misma, sino la autoridad de Jesús. Y vemos precisamente cómo esta iglesia tiene un propósito. Tú y yo tenemos un propósito, precisamente. ¿Cuál? Bueno, Hechos 1:8 también nos dice esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ese poder? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ir y contar las maravillosas obras que el Señor ha hecho con nosotros. Y precisamente hemos estado estudiando el libro de Hechos, que son los hechos precisamente de los apóstoles, de cómo la iglesia fue creciendo. Pues también asimismo, Esther, quedan registrados los hechos para las comunidades hebreas y para el imperio. Ahí lo podemos ver en el capítulo 9, versículo 20. Y vemos cómo Mardoqueo, los judíos lo respetaban, porque era autoridad.
Lo respetaban como primer ministro, como eminencia entre su pueblo. Y en el caso de Esther, se sometían gozosamente a lo que ella les decía. No solamente, escuche esto, no solamente porque es la reina, sino porque ellos le debían la vida. Eran deudores a Esther. Y esa es la mejor obediencia que nosotros podemos dar. Cuando nosotros obedecemos porque debemos la vida. Y sabe una cosa, nosotros le debemos la vida a Jesús. Precisamente, ¿por qué? Porque Él nos vino a salvar, porque Él es el Señor y es el Salvador. Y nosotros le debemos la vida. Y vemos cómo Esther estuvo dispuesta a poner su vida, arriesgó su vida por su pueblo, intercedió ante el rey. Y no podemos no más que ver su abnegación, el sacrificio y el ministerio intercesor de nuestro Señor. Y mira, lo vimos el versículo el domingo. Quiero que me acompañe a Juan. Juan capítulo 17. Vamos a ver la oración sumo sacerdotal del Señor Jesús, para ver precisamente cómo intercede por nosotros. Juan 17. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, el martes también vimos cómo los tres oficios de nuestro Señor Jesús: profeta, sacerdote y rey. Y hemos visto precisamente la obra del Señor Jesús. Y quiero recordar esto. Hermanos, es un enorme privilegio, es un enorme descanso, es un enorme gozo saber que Cristo ora por su pueblo. Cristo ora por los suyos. Cristo ora precisamente por los que el Padre le ha dado. Y esto es precisamente cómo el Señor Jesús intercede precisamente. Ese es el ministerio intercesor de nuestro Señor. Y quiero recordar precisamente esto. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, no solamente estoy dispuesto a ir contigo, sino también a morir junto contigo. Yo no te voy a dejar. Y el Señor Jesús le responde, Pedro, he rogado por ti, que tu fe no falte. El Señor Jesús sabía de la falta que iba a cometer Pedro, de la traición artera que iba a tener. Pero Jesús había orado por él. Jesús también sabía de la traición de Judas. Y lo he dicho muchas veces, de traición a traición fue más artera la traición de Pedro que la traición de Judas. Pero hay una diferencia. Jesús oró por Pedro y no oró por Judas. Y eso es precisamente lo que el Señor hace con su pueblo. Eso es lo que hace precisamente el Señor Jesús con sus elegidos. Ora por ellos. ¿Para qué? Para que su fe no falte, para interceder por ellos.
El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue precisamente por ellos. Y también podemos ver precisamente a Cristo cuando vemos a Mardoqueo vestido de ropas reales, con una corona de oro sobre su cabeza, saliendo de la presencia del rey y apareciendo en gloria para el alivio de su pueblo y confusión de sus enemigos. Y es inevitable pensar precisamente que un día vamos a ver de la misma forma a nuestro Señor Jesucristo, que Él se va a manifestar en gloria. Y vemos aquí precisamente cómo estos son tipos, son unas sombras de la persona de Cristo. Lo vemos reflejado tanto en Esther como en Mardoqueo. Y vemos precisamente cómo nosotros, al mismo tiempo que el pueblo se sometió a Esther y a Mardoqueo, también nosotros debemos de someternos a Jesucristo, de someternos a Él, de obedecerle a Él. El Señor Jesús en Juan decía: ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso ustedes no son mis ovejas, porque no oyen mi voz y no me obedecen. Yo esto es algo que creo que es digno de tomar en cuenta, la obediencia al Señor, el obedecer fielmente al Señor. Versículo 30 dice que se enviaron las cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad. Palabras de paz y de verdad. La carta de Esther es enviada al mismo público hebreo que en la carta de Mardoqueo. Y estas palabras, esta frase, palabra y paz, son muy significativas. Porque, bueno, es cierto que así se saludaba, era el saludo convencional de aquella época. Paz y verdad. Pero yo creo que esto tiene que ver más bien, que tiene que ver con el hecho de que hubiera paz entre ellos. Tal vez seguían ellos estando alterados, tal vez estando tristes por la misma situación de que todavía sentían el peligro. Pero también habla de que la verdad, habla de la verdad. Y esto habla precisamente de que la fiesta del Purim se funda sobre esta verdad histórica, no sobre tradiciones, no sobre algo inventado. Esto no es un mito, esto no es algo que salió de la imaginación de alguien. Estos son hechos verdaderos, paz y verdad. Porque lo que pasó, lo que está en esta carta es en verdad verdadero, es un hecho histórico, no es una tradición. Puede ser también que conmemora la victoria de la verdad y de la justicia sobre la mentira y la injusticia. Pero creo yo que es más relevante la situación de que en verdad esto fue un hecho histórico. Y en el versículo 31 dice también que por esto fue establecido estos días. Estos días fueron establecidos precisamente en los tiempos señalados para que ellos y sus descendientes con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentación. Y este versículo, hermanos, yo creo que es importante. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra familia? Bueno, yo quiero que me acompañe precisamente a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El famoso Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás precisamente en la casa, en los postes de tu casa, y en tus puertas. Y vemos aquí precisamente cómo es un mandamiento del Señor pasar estas enseñanzas. La responsabilidad de los padres era de pasar estas enseñanzas a sus hijos. Y vemos precisamente cómo en el versículo 31 de Esther escribe para ratificar estas fechas, para ratificar las formas y ratificar las festividades, según las anteriores instrucciones de Mardoqueo. Entonces, esto es muy importante porque esto es algo que se pasa de generación en generación. Y volvemos, esto es algo que nosotros hacemos los domingos, precisamente, celebrar, y por eso tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos, precisamente, para pasar a ellos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pasar la antorcha a la siguiente generación. Pasar el legado a la siguiente generación. Es triste, pero dentro del pueblo de Israel hubo una generación que no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque los padres no hicieron la labor de pasar esa enseñanza a sus hijos. Una generación completa no conoció a Dios. Y eso es algo que realmente nos asombra. ¿Cómo un pueblo tan entendido, cómo un pueblo con tanta manifestación de Dios, no se preocupó porque sus hijos, la siguiente generación, tuviera conocimiento de Dios? Y esto es precisamente, esta fiesta era para que los judíos recordaran precisamente esto, no solamente la gloria del desenlace, sino también el ayuno, el llanto, el lamento que tuvo Esther, Mardoqueo y el pueblo, el inminente peligro, y era algo para que los estuvieran recordando. Y vemos cómo era de tristeza y de duelo en un día festivo. Y esto me hace recordar algo muy importante. Así es la Cena del Señor. Es una fiesta de tristeza y de alegría. De tristeza, porque vemos el costo de la redención, la propia vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue a morir en la cruz del Calvario. Y eso causa tristeza, lo que costó mi pecado, el grande costo de mi pecado, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, la agonía en la cruz. Pero por otro lado también es un motivo de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor no quedó precisamente en la tumba. Él se levantó triunfante, victorioso de la tumba. Y eso merece precisamente gozo, alegría. Y así deberían de ser precisamente las fiestas. Es un motivo de tristeza, de recordar el costo de esa fiesta, pero de alegría precisamente por el triunfo que se tuvo sobre los enemigos. Sobre todos los enemigos. Y esto es lo que vemos en Esther y en Mardoqueo.
Eso es lo que querían en estos 2 días de Purim. Que fueran un memorial. ¿De qué? De aquellos terribles meses, cuando la amenaza del genocidio caía sobre el pueblo de Israel. Y vemos en el versículo 32 que dice: el mandato de Esther estableció estas costumbres acerca de Purim. Y vemos aquí cómo la reina Esther hace un mandato llena de autoridad. Y esto fue escrita en el libro. Esto fue escrita precisamente en el libro de las memorias del rey. Fue escrito precisamente en ese libro. Y este es precisamente, al mencionarse esto de que fue escrito en el libro, esto adquiere una fuerza de ley irrevocable en Persia. Y hermanos, esto me llama la atención porque no hay algo escrito de que las reinas podían precisamente escribir una ley, pero podemos ver en esto de que lo que Esther mencionó era precisamente irrevocable. Irrevocable. Era algo precisamente que estaba para obedecerse. Y vemos también aquí que esto fue puesto pues por escrito. Quizás fue escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes. Quizás fue escrito ahí. No lo sabemos. O quizás también es algún libro compilado por los judíos. O quizás algún libro escrito por Mardoqueo. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que podemos ver cómo lo que la reina estableció quedó escrito. Y rápidamente podemos ver, hermanos, allí en Esther, capítulo 10. Vamos a avanzar un poquito en estos versículos. ¿Cómo podemos ver la grandeza de Mardoqueo? El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. Solamente quiero mencionar algunas cosas de esto, la grandeza de Mardoqueo. Y vemos precisamente cómo en el relato dice que el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra. Impuso tributo sobre la tierra. Cada provincia tenía que abastecer a la casa real durante cierto periodo del año. Y estas cargas económicas resultaban muy pesadas. Y en muchos casos condenaban a la población a vivir en la pobreza. Además, había corrupción entre los colaboradores de impuestos, empezando por los mismos sátrapas de la corte del rey. Y vemos también cómo muchas veces eran los caprichos lujosos del rey
campañas militares sumamente costosas y precisamente todo esto requería de tributos y muchas veces eran abusivos. Por eso vemos cómo este versículo nos demuestra que había sufrimiento, había injusticia, había temor, había ansiedades, había opresión. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de Esther y Mardoqueo? ¿Por qué lo menciona? Bueno, quizás puede mencionar un paralelismo que pudiera haber entre Mardoqueo y José, por cuanto José fue el segundo después de Faraón. También aquí se nos dice que Mardoqueo fue el segundo después de el rey. Pero yo también creo que aquí lo que el autor nos quiere dar a entender es que hay una clara diferencia entre el gobierno de Asuero y el gobierno de Mardoqueo. Precisamente podemos contemplar las diferencias entre estos dos, entre Mardoqueo y Asuero, y en medio de ellas también está Esther. Y vemos, por ejemplo, también a partir del versículo 2, la grandeza de Mardoqueo. Vemos cómo Asuero utiliza precisamente el cobrar impuestos para su propio beneficio, pero Mardoqueo lo utiliza precisamente de una manera desinteresada y para el bienestar de su pueblo. Y esto podemos verlo precisamente en el versículo 30 que acabamos de leer, en el capítulo 9, versículo 30, donde dice que fueron enviadas cartas a todos los judíos a los 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad. Y vemos también en el versículo 3, dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Vea, Asuero impuso tributo a su pueblo, pero Mardoqueo siempre buscó el bienestar de su pueblo. Y esto precisamente nos recuerda la nobleza del carácter, el buen gobierno no solamente de Mardoqueo, sino también de Esther. Y cómo en medio de este gobierno opresor y tirano, ahí están estos dos precisamente para dar testimonio de cómo son los héroes de la historia, pero nos recuerda la nobleza de su carácter y el buen gobierno. Bien, voy a dejar hasta aquí la clase para, si lo permite el Señor, el próximo jueves terminar con este libro de Esther. Y si no ha tenido la oportunidad de leer este libro, creo que es importante que lo siga leyendo y que pueda recordar las anteriores clases para que los pueda ir viendo cómo Dios es el único libro en la Biblia que no se menciona a Dios, no hace referencia a Dios, pero es Dios mismo quien precisamente está detrás de todo esto. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor, gracias te damos, Padre, hoy en esta noche por la provisión que tú has hecho en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has librado a tu pueblo de inminentes peligros. Tú has cuidado a tu pueblo, has cuidado a tu iglesia, has cuidado al remanente, Señor. Te rogamos, Padre, que nos sigas cuidando, que nos guardes. Te rogamos por aquellos que están enfermos. Te rogamos por aquellos también, Señor, que no hay esperanza en su corazón, que al ver todas estas circunstancias se sienten abatidos, pero tú eres, Señor, tú eres mi Dios de misericordia.
Y te ruego, Señor, precisamente para que tú salves, Señor, precisamente, Señor, tú tengas a bien cuidarnos de todos estos peligros, Señor, que tenemos. Que tú nos guardes, Señor, de la enfermedad. Que tú nos guardes, Padre, precisamente de este virus, Señor. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, porque esperamos en ti, Padre. Guárdanos, Señor, guarda nuestras familias. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en ti, Señor. Como lo dice el Salmo 59, tú eres nuestro refugio, el Dios de mi misericordia. Me llama mucho la atención eso, el Dios de mi misericordia. Ese eres tú, Señor. Guárdanos, te ruego por los enfermos, Padre, que tú los sanes. Pero ayúdanos, Padre, precisamente a buscarte, porque tú eres nuestro amparo, nuestro refugio. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a alegrarnos en ti. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Amén.